En el principio de los tiempos, solo había obscuridad. Todo estaba inmóvil y callado. El agua en calma y vacía la extensión del cielo. Pero llegó la luz, y con ella la vida, las montañas, los árboles, los animales. Del sagrado maíz, los dioses formadores crearon al ser humano. Y éste levantó imponentes ciudades, que se quedaron con nosotros para siempre. Surgiendo de las nieblas del tiempo, Tikal nos muestra todo su esplendor. Este lugar de las voces o de las lenguas comenzó su vida allá por el año 800 a.C., aunque tuvo su apogeo maya en el período clásico, entre los años 200 y 900 de nuestra era, hasta que fue abandonada. Pero Tikal nunca murió. Hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad y referente turístico internacional. Es uno de los parques nacionales más importantes de América. 576 kilómetros cuadrados de selva, que un equipo de profesionales cuida con tenacidad y pasión. En sus manos está el futuro de esta joya natural y cultural de Guatemala. En Tikal hay 6 templos, pero este es el más alto de Tikal, que la altura es de 70 metros y es donde tenemos la mejor vista panorámica por la altura, que también podemos observar estas grandes cresterías de esos grandes templos, que es el centro de la ciudad de Tikal. Pero es algo muy misterioso cuando está en este lugar cuando viene uno a ver el amanecer, que es el despertar de los mayas. Adoraban a lo que era el sol, o sea, el Kinik Ahau. Ellos construían los templos que eran para ceremonias, para darle la bienvenida al dios sol y la puesta cuando ya se ocultaba hacia lo que era el inframundo. Las cresterías de las pirámides despuntan entre la vegetación, planteando enigmas todavía no resueltos en Tikal. Los observamos desde el Templo 4, emblema de una etapa grandiosa de la ciudad, alrededor del siglo VIII después de Cristo. Era la forma de pensar los mayas, esa gran cultura, que entre más alto estaban los templos, estaban más cerca de sus dioses. La ciudad comenzó muy noblemente, inspirada en la creación, en el respeto a los dioses, pero luego las vicisitudes de la humanidad la hicieron llegar a convertirse en una ciudad preparada para la guerra, una fortaleza de cara a los enemigos que se planteaban invadirla. Este templo fue construido para el gobernante demostrar ese poderío económico a las otras ciudades vecinas que él había conquistado, y también para dar acciones de gracia a las deidades. Según ellos tenían lo que es un nahual, ¿verdad? El dios que siempre los acompañaba cuando ellos hacían sus batallas a los lugares, aldeas circunvecinas. Otras pirámides funcionaron como observatorios astronómicos para medir el tiempo y estudiar las constelaciones. El más importante fue este, de 50 metros de altura, construido en el punto más estratégico de la ciudad. Como se puede ver a nuestro alrededor ahora mismo, es que es la elevación más prominente de todo el área.
Entonces ellos tomaron este punto para asentar la ciudad aquí, justo por eso, porque tenían una visual completa, 300 grados de observación visual, en donde pudieran tener la línea del horizonte perfecta para marcar cada día la salida del sol y la puesta del sol también posiblemente. Ellos miraban los fenómenos naturales y esto era lo que hacía que mantuvieran controlado a la población debido a la capacidad que tenían de pronosticar fenómenos y saber cuándo cosechar, cuándo levantar la cosecha, cuándo preparar la tierra, ¿verdad? Eso lo hacían a través del análisis que desarrollaban desde conjuntos monumentales como este. Me parece muy fascinante el hecho de que las siembras están relacionadas con el paso de las hormigas, con el canto de los monos, con ciertas señales que da la naturaleza cuando es el momento preciso para sembrar, la luna, y todo va relacionado. La exuberancia de la naturaleza preside hoy la vida de Tikal, como un gran legado espiritual de los mayas. Pero, ¿cómo era su relación con el medio ambiente? ¿Fueron capaces de interpretar y comprender los significados del ecosistema en el que vivían? Los mayas, sin haber estudiado ecología, ellos fueron grandes ecólogos, porque de alguna manera en su vida cotidiana integraron una serie de aspectos trascendentales dentro del bosque para su vida cotidiana, para su vida alimentaria, utilidad en la arquitectura, en sí le sirvieron de base para todo ese apogeo durante 1700 años. La lucha del hombre contra la naturaleza aquí es muy fuerte porque la naturaleza es muy bondadosa aquí y el medio al parecer no presentaba características para que fuera la agricultura exitosa acá. Sin embargo, los 1500 años de la ciudad atestiguan que fue exitosa para ellos. En este momento miramos la vegetación, pero en el momento cuando la gente vivía directamente acá en el apogeo de la civilización maya, esta vegetación no existía. Todo esto estaba totalmente limpio, todos los templos se miraban perfectamente, que estaban pintados de colores fuertes. No es que hayan deforestado indiscriminadamente, sino hay que tomar en cuenta que durante el periodo clásico, hablamos del 250 al 900 después de Cristo, fue una época de mucho florecimiento para los mayas. Fue una época donde su población osciló entre los 90,000 a 120,000 habitantes. Entonces, eso significó que ellos de alguna manera tuvieron que hacer algunas actividades agrícolas muy intensivas. Pero no solo vivieron de la agricultura, se alimentaron de nueces como el ramón, se alimentaron de algunos frutos especiales como zapotáceas silvestres, entre ellos el chico zapote, por ejemplo, ¿verdad? Mire Luis, este es el árbol de ramón. Fueron una de las especies más emblemáticas a nivel de utilidad económica y alimentaria para lo que fue la cultura maya. Recordemos que el árbol de ramón, a través de su fruto, es una fuente no solo abundante en cuanto a la cantidad de frutos, sino también rica en proteínas. Incluso es más rica en proteínas y minerales que el propio maíz. ¿En qué momento se perdió la conexión entre el ser humano y la naturaleza? Porque si bien tengo entendido, en un principio los mayas tenían una estrecha relación con todo su ambiente. Siempre se basaban en la observación de cómo se movía el entorno natural, el cosmos, y todo ese conocimiento iba siendo trasladado de generación en generación
pero llega un punto donde ese conocimiento se va perdiendo. Tikal es una fuente inagotable de conocimiento. Gran parte del antiguo enclave aún no ha sido investigado. Quienes trabajan diariamente entre los vestigios de la gran civilización expresan sus afectos con esas piedras milenarias y la vegetación que las envuelve. La sensibilidad a uno es lo que le cambia por estar aquí compartiendo, trabajando en lo que es lo cultural y lo natural, ¿verdad? Más sensible en cuestión de ver la grandeza, ¿verdad? De que cómo aquí existió una gran cultura. Lo que hay que tener es paciencia para reinterpretar los trabajos que han hecho otras personas y irlos acomodando como un pequeño rompecabezas y saber qué estaba antes y qué estaba después, para entender la evolución constructiva de la ciudad, que tiene que ver también con la historia de las guerras y alianzas que Tikal pudo haber tenido. Los arqueólogos reconstruyen la historia de Tikal y sus diferentes etapas, como la que vivió bajo la dominación de la mexicana Teotihuacán, e intentan descubrir si aquello fue producto de una invasión o de un intercambio comercial. Y lo que pasa es que pueden ser las dos cosas, un conocimiento mutuo, un acercamiento comercial, cultural, que luego ellos revierten y lo constituyen en una invasión. Los investigadores datan el fin de la etapa teotihuacana a finales del siglo VII. Tikal recupera su soberanía a manos del gobernante Asap Chancahuil. En su honor se construyó el Templo I del Gran Jaguar. Frente a él, dedicado a su esposa, el Templo II, también llamado de las Máscaras. Es la etapa de mayor esplendor de Tikal. Su sucesor, Jiquín Chancahuil, construye el Templo IV, en cuya restauración se trabaja ahora. Estos sillares, como podemos apreciar, son sillares originales, tal y como se encontró cuando se hizo la investigación arqueológica, ¿verdad? Para poder ver la forma de cómo estaban las originales. Aquí podemos ver que tiene todavía lo que se llama estuco, una parte que se le da para terminar, la verdad es una forma de protección. En medio de la densa selva que cubre Tikal, exploramos ahora uno de los rincones más ocultos de la ciudad. Estamos aquí en lo que se llama el grupo 6C16. Debajo de nosotros se encuentran unos túneles, que estos túneles no cualquiera puede entrar a observar lo que se encuentra ahí debajo, ¿verdad? Acá vamos a pasar a la parte de las escalinatas. Como podemos apreciar, todavía tiene su color rojo, el color del estuco, colores originales que se utilizaban en la época del clásico temprano, y los elementos geométricos en pintura negra. Vamos a pasar aquí al otro extremo del mural, donde sí podemos apreciar los personajes con la indumentaria para el juego de pelota, en posición de juego, ahí con la mano levantada, con toda la indumentaria que se utilizaba para sostener el juego de pelota. Este está señalándole al otro personaje. Está en posición ahí dándole una orden. Aquí podemos ver todo lo que es el faldeín que utilizaban ellos para ese evento, ¿verdad? Igualmente el otro personaje.
lo que es actualmente las ruinas de la gran ciudad, ya no podemos interpretarlo solamente como una ciudad. Esto es una reserva natural y parte de la biosfera maya. Si hablamos, por ejemplo, en el caso del árbol de la ceiba es un árbol muy dominante actualmente dentro de los ecosistemas forestales. Es un árbol muy místico, tomando como base que le servía de comunicación entre lo que es el inframundo, Xibalbá, y la parte alta del cielo, que es el supramundo. Mito y realidad se unen en Tikal, convertida hoy en enorme refugio de vida silvestre, entre la piedra ancestral y la floresta exuberante, múltiples lenguajes que confluyen entre el pasado y el presente, insólitas expresiones de supervivencia que los biólogos exploran día a día, encontrando nuevas formas de comunicación entre la vida vegetal y animal. Jaime, ¿esto es también el árbol o qué es esto, Jaime? Mire, Luis, como parte del proceso de los sistemas ecológicos dentro del bosque de Tikal, debemos de recordar que hay una serie de aspectos parasambientales, hay una serie de aspectos simbióticos, hay una serie de aspectos epifíticos, y lo que usted ve acá es una cuestión de puramente parasitismo, o sea, una especie creciendo o devorando a la otra. En este caso es una especie de matapalo del género Ficus. Ambos son de la misma familia, pero diferente género. Algo que yo estoy viendo aquí, observando, Jaime, mire, aquí hay unos animales. Claro, recordemos que en Tikal vivimos ejemplos muy trascendentales que se dan en la misma naturaleza, principalmente como parte de los bosques tropicales. Y recuerde, los bosques tropicales son muy interactivos y muy dinámicos a nivel ecológico. Mi trabajo aquí es plasmar planes operativos, planes de manejo del componente natural del Parque Nacional Tikal. Se coordina con otros entes internos de aquí de Tikal para que los mismos bosques sean íntegros y sean protegidos contra depredaciones humanas, algunas situaciones muy especiales de manejo que hay que alternar entre árboles y estructuras arqueológicas. Tikal es 100% turístico, el mismo turismo hace cierto impacto en la fauna. Estamos en un ambiente natural donde los animales están en su ambiente y son salvajes. Y las personas a veces no se dan cuenta de que no buscan ser acariciados, no buscan ser alimentados, porque alimento hay de sobra. Entonces al dar un risito, al dar pan, estamos cambiando totalmente la dieta. Y posteriormente a la larga tenemos ciertas enfermedades en los animales, que pues es producto de ese impacto también. Cuando tenemos casos de animales que pueden ser fácilmente reintroducidos, solo nos encargamos de darles los primeros auxilios, alimentarlos, mantenerlos un leve tiempo de observación dentro de nuestras instalaciones, asegurándonos de que cuando vamos a liberarlos estén en perfectas condiciones para que logren sobrevivir. Una de mis mayores satisfacciones yo siento que ha sido proteger los bosques de Tikal contra incendios forestales, porque en 1999 resultaron afectadas 2.234 hectáreas. En el año 2000 ya fueron 602 hectáreas las afectadas. Derivado de eso, las mismas autoridades se preocuparon y nacieron programas más intensivos. Hubo mayor suministro de recursos y obviamente hasta la fecha, pues gracias a Dios, Tikal ya no ha sido presa de los incendios forestales como hace 10, 12 años atrás. El mismo turismo tiene un impacto dentro del ecosistema y estamos tratando de poner todo nuestro esfuerzo en realizar un plan integral para el manejo de desechos sólidos, el primer paso. Posteriormente viene un proyecto de desechos líquidos a fin de reducir esos impactos. El copal, una especie milenaria porque tuvo mucha importancia
dentro de las ceremonias mayas. Este tipo de resina aún se siguen utilizando, especialmente en algunas situaciones especiales del calendario maya, cuando vienen a hacer las ofrendas acá. Tikal se renueva cada día, su antiguo saber se hace presente, su mundo espiritual cobra vida y el orgullo como emblema de Guatemala se hace perpetuo. Está rescatando la historia de esta ciudad, me hace sentirme muy bien y como guatemalteco, como arqueólogo, estar aportando a Guatemala y para que todos los guatemaltecos nos sintamos orgullosos de la gran cultura maya que logró desarrollar una ciudad tan importante como esta y los logros artísticos y científicos que lograron alcanzar, que son poco comparables con otras culturas del mundo. Los responsables del parque son conscientes del papel que juegan en la conservación del patrimonio y la importancia de transmitir este conocimiento a la población que circunda el área. El manejo de Tikal es muy especial porque significa involucrar a diversos actores, principalmente las comunidades de alguna manera tienen que integrarse para lo que es el manejo del área, una a través de fuentes de trabajo, la otra a través de programas de concientización y educación y finalmente apoyar los programas de reforestación. ¿Ustedes conocen Tikal? Sí. La palabra Tikal significa ciudad de las voces. A nivel mundial nosotros somos conocidos como patrimonio bien, mixto de la humanidad. Todos sabemos que el Parque Nacional es un patrimonio mixto de la humanidad, ¿verdad? Y por ser patrimonio mixto estamos viendo y enfocando todo lo que es la conservación de lo cultural y lo natural. La parte que es lo natural son los animales y las plantas. Mi trabajo consiste más que todo es llegar a al sector educativo, al sector comunitario de 7 comunidades que son de influencia del parque, ¿no? El sector educativo porque es el más fácil y el que te puede trabajar a largo plazo en cambio de actitudes, y el sector adulto hacerles ver las responsabilidades y los compromisos que tenemos en la conservación del patrimonio cultural y natural. Bueno, compañeritos, aquí tenemos al amigo del bosque, la visita que les había prometido el día de hoy. Los niños son diferentes a los adultos, ¿verdad? En el sentido de que el adulto ya trae una forma de ser, de pensar, que ya es más difícil hacerlo cambiar. En cambio, el niño está iniciando en su formación, el cual es algo importante, trabajarlo desde los inicios. Por eso una de las funciones y los objetivos de la educación ambiental hacia las comunidades es cambiar esa actitud para que a corto y a largo plazo se mire el cambio en los niños. Animalitos que están dentro del bosque. Díganselo a la lámpara así fuerte. Alá, nuestro amigo. Lo que más impacta, lo que más me ha gustado a mí en la parte de la concientización es el cambio de actitud, ¿verdad? Tal vez antes las personas se dedicaban a hacer ciertas actividades de extracción de ciertos productos para asumir la sobrevivencia, ¿verdad? Pero a la vez se les da a entender de que ese cambio de actitud les va a traer beneficios a ellos. Hasta nueva visita. Tikal vino al mundo para quedarse. Los desafíos que afronta el parque se asoman hoy a la nueva era que anunciaron sus precursores. Es el momento de reflexionar, de dialogar sobre su futuro y, ¿por qué no?, de soñar con un modelo de gestión que pueda ser referente para otros sitios patrimoniales. Debemos de tener una apreciación y una conciencia más profunda, más espiritual relacionado a la misma conservación, principalmente en temas como hoy que es el cambio climático. Entonces la conservación de bosques es muy esencial, no solo para la sostenibilidad del mismo planeta, sino para la sostenibilidad y existencia de nosotros como humanos. Una de las cuestiones que a mí me gustaría ver en el futuro, de tal vez a 10 años, que hayan más elementos, más aliados, que sean propios de las comunidades en pro de la conservación de nuestros recursos. Yo recomiendo mucho que cualquier persona que venga acá al Parque Tikal o cualquier otro sitio arqueológico se acompañe de un guía, porque solos, sin ningún conocimiento, no es fácil de entender y no es fácil de
absorber toda la información y toda la energía que este lugar da, todos los procesos ecológicos y culturales que conlleva. Pues uno de mis sueños es poder contribuir a descubrir la historia de esta magnífica ciudad de Tikal, y sin duda que esa investigación que se haga sobre la historia de Tikal nos permita también poder trabajar para conservarla durante muchos años como un orgullo de los guatemaltecos a nivel mundial. Cae la noche en Tikal. Los astros se turnan en su función de custodiarla como centinelas espirituales de su existencia. Mañana habrá un nuevo amanecer y el ciclo sagrado de la vida envolverá a Tikal como cuando los mayas la construyeron y ella se convirtió en ciudad eterna.